¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga ricamente a todos. Y bueno, una vez más el privilegio de estar con ustedes y compartir una palabra de parte del Señor, ¿no? Quisiera en esta oportunidad leer dos versículos que se encuentran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así la Escritura. Y me ha dicho, no se refiere al Señor Jesucristo, que le estaba hablando a Pablo, ¿no? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué hermoso acá lo que nos dice la Escritura, ¿no? Lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y este siervo de Dios aprendió a gloriarse en sus debilidades, en las afrentas, necesidades, persecuciones, porque sabía que en ese momento es cuando realmente se manifiesta el poder de Dios. Claro, nosotros vivimos en una cultura donde cada vez más se exalta al yo, ¿no? Se exalta la independencia del hombre, donde se exalta la autosuficiencia y donde se promueven cada vez más los éxitos personales, ¿sí? Los logros individuales. Y la palabra del Señor nos enseña que en Dios las cosas son totalmente de otra manera, ¿sí? Realmente en el Evangelio no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la soberbia humana. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra cuán frágiles somos. El Señor nos enseña de que en realidad nosotros sin Él nada podemos hacer. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, tal vez la debilidad para la mentalidad de aquellos que no conocen al Señor es una cosa mala, pero nosotros entendemos que en nuestra debilidad, que es inevitable porque hasta el hombre más fuerte es débil y hasta el hombre más sabio en el fondo no es sabio, hasta el más poderoso en realidad no lo es. El creyente abre los ojos espirituales al conocer el camino del Señor y se da cuenta que es frágil, que somos barro realmente y que sin el Señor nada podemos hacer. Cuando entendemos eso, ahí podemos decir, como el apóstol Pablo, que él se gloriaba en sus debilidades, en las afrentas, en los problemas, en las persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando él ya no tenía más fuerza, cuando él no podía con sus capacidades naturales, ahí se manifestaba el poder de Dios. Y no es casualidad que el apóstol Pablo, a raíz de esto, haya sido tan usado por la mano del Señor, escribiendo estas maravillosas cartas llenas de enseñanza, de doctrina, y era un hombre realmente lleno del poder de Dios para obrar milagros, señales, sanidades y predicar el Evangelio con poder como él lo hizo en ese tiempo, en el primer siglo. ¿Se da cuenta? Entonces, también como el Señor, ¿no? Dice en Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, qué hermoso. Hermano, hermana, si usted siente que en este momento está en un tiempo de debilidad, está en un tiempo de persecución, si usted siente que está recibiendo afrentas en su vida, si usted siente que sus propias capacidades naturales son muy pocas y que está en un sentimiento de indefensión, en un lugar de vulnerabilidad, sepa que si clama al Señor y le da lugar a Jesucristo, en este momento el Señor puede estar manifestándose y glorificándose
justamente en ese problema y en sus debilidades y en su falta de capacidades naturales, que es lo que le pasaba al apóstol Pablo, lo que me ocurre diariamente a mí y lo que le ocurre a cualquier hijo de Dios. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad y buscamos el rostro del Señor, ahí se manifiesta el poder del Señor. ¿Cómo es que dice acá? Lo leemos de vuelta. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermano, hermana, aliéntese con esta palabra, porque cuando somos débiles, entonces ahí somos fuertes, pero no en nuestra propia fuerza, sino en las fuerzas del Espíritu, en la fuerza del Señor. Cuando sentimos que no tenemos capacidad, que no tenemos sabiduría, ahí viene la sabiduría y la revelación y la guía del Señor. Y ahí le damos toda la gloria a Él, que es el único que realmente es fuerte, es poderoso, es sabio, es santo y que puede hacer todas las cosas. Entonces dependamos de Él todo el tiempo, ¿sí? Porque realmente, ¿no? Como Jesús hablaba de la vid, ¿no? De que somos los pámpanos, separados de Él nada podemos hacer. Entonces estemos unidos a Él y nunca confiemos en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia capacidad, sino que siempre busquemos el poder de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, porque ahí es donde vamos a tener la verdadera victoria. Así que aliéntese en este tiempo tal vez de prueba, de dificultad, de debilidad que usted está pasando, porque usted va a tener la victoria no en usted mismo, sino en el poder que hay en el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga mucho.